Bienvenidos al episodio de esta semana. Hoy conversaré con Carolina, quien llegó a Montreal hace 11 años. Carolina estudió Derecho en Colombia y si bien no homologó su título en Canadá, sí logró poner el conocimiento adquirido como abogada trabajando en proyectos de cooperación internacional. Con Carolina también conversamos sobre los retos de ser madre primeriza y migrante, cómo está creando hijos multiculturales y cómo hizo para identificar, atender y tratar la depresión posparto que llegó con su segunda hija. Este es el tercer especial de Mes de las Madres. Espero lo estén disfrutando. Bienvenidos. Yo estaba trabajando para el Ministerio de Defensa Nacional. Yo era abogada de la parte de contratación estatal del Comando Central. Tenía una vida normal, es decir, como cualquier trabajador, yo creo que profesional, contratista, ahí vamos a empezar, contratista del sector público y pues bueno, mi vida se dividía en ir a trabajar, regresar a la casa, ir a trabajar, regresar a la casa. Y bueno, empezaron a haber pues como muchos cambios, entonces un poco esa inseguridad laboral, pero bueno, era más como una búsqueda y alguien que estaba haciendo el proceso en ese momento, bueno, era en ese momento pues como mi novio, mi pareja, digámoslo así. Esta persona me dice, bueno, yo estoy haciendo el proceso acá pues para emigrar a Quebec, porque él ya tenía familia aquí, me dijo, pues, ¿por qué no intentas? ¿Por qué no lo pruebas? Yo le dije, pero yo abogada, ¿cómo? Si yo sé que pues el derecho es distinto en todo lado. Entonces, pues sí, me di a la tarea de revisar. Arranqué, fui a la charla de inmigración que en ese momento el gobierno de Quebec ofrecía. Me gustó mucho más lo que me dijeron en ese momento de cómo era pues el tema de la inmigración a Quebec. Así comencé a Sí. aplicar, exactamente. ¿Y eso lo hiciste a través de alguna agencia, abogado, o lo hiciste tú directamente a través del sistema o la plataforma que tiene el gobierno de Quebec? Nos ayudó una agencia Mm. que en ese momento se llamaba AC Canadá, que era muy famosa en ese momento, que ayudaba muchísimo a las personas para hacer como todo el papeleo del proceso. Pero yo puedo decir hoy con mucha certeza que no necesitas una agencia para poder aplicar. Realmente tú Así puedes hacerlo es. directamente por la página. Yo hice con AC Canadá, hice la parte de la asesoría de los papeles y con otra empresa de estas que se llama CI Canadá, se llamaba en ese momento CI Canadá, hice el curso de francés. ¿Tú tenías francés? ¿Sabías ya francés o aprendiste a estudiar francés cuando tomaste la decisión de que voy a aplicar a Quebec? No, no sabía, pero en ese momento cuando yo apliqué no había el requisito de que tú debías presentar ya la prueba de proficiencia en el idioma, sino que tú presentabas una entrevista ante el oficial de inmigración y ahí ellos probaban tu nivel de francés. Yo comencé en el 2010 a aplicar y más o menos la entrevista es prácticamente la mitad del proceso, pero la apertura del file, del dossier, dura más o menos como entre 8 meses, duraba en ese momento como entre 8 meses y un año Mm. desde que aplicabas. Entonces tú podías perfectamente concentrarte y a estudiar el idioma y eso era un poco el paquete que ofrecían esas agencias. Tú podías aplicar, empezabas la aplicación o sea, enviabas los documentos y simultáneamente comenzabas el curso. Entonces, cuando tenías más o menos la entrevista en un año, año y medio, porque es que esto era un tiempo largo, pues tú Claro. ya habías pasado un año estudiando francés, obviamente ya tenías, digamos, un nivel de francés, entonces tú ya podías defenderte en una entrevista. En la misma entrevista ahí nos decían si éramos aceptados o Ok. no, y en ese mismo momento nos daban el certificado de selección du Québec, que era el certificado de aceptación de Quebec. Entonces ya realmente tú tenías la puerta, prácticamente ya tenías la entrada a Quebec. Movámonos un poco, Carolina. Yo quiero que nos cuentes cómo fueron esos últimos días en Colombia.
cómo te sentías tú? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, realmente yo siempre me he considerado por ser una persona súper, ¿cómo puedo decir?, centrada en mis objetivos. Y como te digo, en 3 años pueden pasar muchas cosas porque, claro, apliqué en 2010, viajé en 2013, o sea, pasaron 3 años y diría a cualquier persona, pues claro, puede pasar cualquier cosa. Y muchas personas, bueno, aunque mi cohorte, porque tengo algunos conocidos que cuando yo llegué aquí también habían durado 3 años haciendo el proceso conmigo, pero habían hubo otros que se casaron, tuvieron hijos, desistieron del proceso, lo vieron muy difícil. Hubo personas que no pasaron la entrevista en francés, entonces ya eso, pues ya eso daba pues realmente un golpe durísimo. Las personas podían volver a aplicar, pero mucha gente lo dejó así, es decir, no aplicó. Entonces yo estaba supremamente concentrada, yo ya sabía que ese era mi objetivo, que hacia allá iba, tenía una vida paralela, era muy loco porque yo sabía que tenía mi vida, digamos que estaba como caminando, pues, obviamente pues trabajando, bueno, con mi familia, vivía con mis papás. ¿Viajaste sola? Perdóname, porque es que nos Sí, contaste al principio que como que el novio de aquel entonces te lo sugirió, pero al final hiciste el proceso sola y viajaste sola y llegaste sola. claro, hicimos, o sea, nosotros hicimos el proceso paralelo, es decir, él hizo su proceso y yo hice mi proceso. Él llegó antes Ok. a Quebec, a Montreal, y digamos que era mi avanzada, digamos, aquí, o sea, para ver cómo era toda la cosa aquí. Entonces, digamos que él me estaba, voy a decir, entre comillas, esperando. Entonces, bueno, llegué para llegar en enero. Sabía que era la última Navidad con la familia. Bueno, ya empecé a hablarle a todo el mundo, ¿no? Habían personas que lo sabían, pero yo también me reservo mucho estos grandes proyectos para mi círculo cercano. Ya, entonces empecé a decir a todo el mundo, sí, me voy, me voy. Hice este proceso, duró 3 años y sí me dijeron que sí. Cerré como todo mi ciclo Colombia, mi momento Colombia. Terminé en diciembre todo, digamos como que todo mi tema laboral. ¿A qué me quedo más tiempo? No, me voy en enero. Creo que escogí un bad timing, un mal momento para llegar, digo yo, porque pues era el frío más terrible del mundo, pero que nunca lo había sentido, aunque yo había estado en Estados Unidos en invierno, pero yo no, este frío es otro tema, Diferente. es otro nivel. Pero exacto, para regresar a tu pregunta, ya cerré mi ciclo Colombia y en enero cogí mis maletas, despedí mi familia con mucho dolor y me vine para Montreal con mi maleta llena de sueños y mi ropa y mis libros y algunas cosas de algunas pertenencias, lo que me cupo en una maleta. No traje más, traje una maleta que se mete en el avión de carga y una maleta, un backpack. Era mi Y vida ya. en 2 maletas. Compártenos, Carolina, cómo fueron esos primeros meses mientras te ubicabas, cuál fue el impacto o cómo veías las cosas. Todo pasa muy rápido. Llegó un frío tremendo. Yo llegué el 17 de enero, hacía -30 grados. El primer choque, el frío. O sea, esto es este frío que yo decía, pero ¿qué es este frío? Nosotros llegamos a una casa que era como de una colombiana que alquilaba como cuartos a personas que venían en este proceso porque la agencia nos ubicaba, digamos, a una persona que nos recibiera a los que veníamos solos, ¿no? Bueno, y también a las personas que venían con familia, o sea, digamos que habían como, digamos, como estas antenas acá que ellos ya habían Ajá. contactado. Entonces yo llegué, digamos, a la casa de esta persona colombiana que me recibió y todo es un descubrimiento, ¿no? Pues tú estás como wow, o sea, ¿qué es esto? Bueno, claro, todo era diferente. Yo pienso que todo era diferente. Todo para mí era distinto. El olor de la ciudad era distinto a todo el ritmo de la ciudad. Uno llega a súper acelerado a hacer todo al otro día, o bueno, así se presentó, digamos, esos primeros días, primeros meses aquí. Inscríbete en la francización, haz todos los papeles en regla para que puedas obtener en 3 meses tu tarjeta de residente permanente. Tienes que hacer todo el tema aquí con el tema del médico, la régimen de assurance maladie, entonces tienes que hacer todo esto. En fin, o sea, no había día que yo no tenía algo que hacer para poder, digamos que ubicarme aquí. Esos primeros meses o primer año, como lo dices tú, puede resultar a veces un poco abrumador porque
a uno le toca hacer en pocos meses lo que ha venido haciendo toda la vida en Colombia. Para obtener la licencia de conducción hay que presentar el examen, hay que inscribirse en el sistema de salud, hay que sacar el número del seguro social, o sea, todo aquello que uno venía haciendo en Total, Colombia total. progresivamente, aquí toca empacar todas esas diligencias, digámoslo así, en cuestión de pocos meses para poder entrar al sistema, porque si no, no tienes acceso a un montón de cosas. Cuéntanos cómo fue iniciar la vida profesional en Montreal. Quebec no es como todas las provincias, es que Quebec es particular porque Quebec tiene una mixtura, tiene derecho francés, el derecho civil, el código civil que nosotros tenemos en Colombia, pero también tiene el derecho anglosajón, o sea, tiene el common law. Entonces, por el lado del Código Civil, casi era todo lo mismo que yo había estudiado en Colombia porque vi como los pensum y todo. Yo decía, ay, pero yo vi esto, yo vi bienes, yo vi familia, yo vi civil, personas, yo vi, bueno, era muy parecido el pensum. Yo decía, wow, pero también tenía que hacer esta parte del common law y también las leyes de aquí, ¿no? Entonces, tengo que homologar mi título. Esa era mi idea como inicial, ¿no? O sea, ok, bueno, tengo que homologar el título, pero ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que pedir una homologación al gobierno. eh, yo dije, ok, tengo que prácticamente rehacer la carrera y eso para mí fue como un impacto terrible porque dije, yo no puedo volver otra vez a estudiar derecho, sí, ya estudié derecho en Colombia y me parecía a mí, o sea, esto traído de los cabellos y dije, no, tengo que reorientarme y por eso escogí el certificado de cooperación internacional en la Universidad de Montreal y ahí comencé. Digamos que como ese era, fue como, digamos, mi parte profesional, académica, digámoslo, para poder empezar ya la parte profesional. Ok, entonces este certificado de cooperación internacional, cuéntanos en qué camino te puso laboralmente hablando allí en Quebec. Claro que sí, entonces en ese momento cuando hago el certificado de cooperación internacional empiezo a ver, bueno, claro, aquí hay un mundo de ONGs. Al final de mi certificado yo tenía que hacer digamos que como una especie de como de pasantía en una organización de cooperación internacional y entonces presenté mi candidatura. Un profesor mío trabajaba en una organización que se llama SUCO y entonces yo en esas reuniones de mentorado le dije yo, oye, y allá en SUCO no hay nada que se pueda abrir o tú qué crees. Me dijo, pues mira que se van a abrir oportunidades de cooperación voluntaria. No es un trabajo como tal, pero sí está reconocido como, es decir, es un voluntariado, pero, perdóname, sí es un Te da la voluntariado, pero es un experiencia. trabajo que te da experiencia. Y puedo decir que esa fue como mi primera experiencia en Canadá, digamos que la primera experiencia. Entonces me fui a Honduras. Yo Oh, estuve wow. un año en Honduras, 8 meses en Honduras trabajando con asociaciones de campesinos que se dedicaban a la agricultura biológica y yo estuve haciendo la sistematización de experiencias de éxito de todas estas organizaciones para SUCO y estuve haciendo muchas, ¿cómo se llama esto? Capacitaciones en diferentes temas que la organización promovía en Honduras. Y de ahí tuve otras experiencias en otras ONG, duré como 2 o 3 proyectos más en otras organizaciones. También hicimos un proyecto, este fue un proyecto personal con otros compañeros también que trabajaban en cooperación internacional. Estuvimos en Perú, hicimos un proyecto Mm. de desarrollo local en Perú, en educación. Y luego de eso regresé, dije, ok, para tener un trabajo dentro de la cooperación internacional acá era súper duro, es súper competitivo, en medio de todo, es un medio muy, muy, muy competido y muy pequeño. Y a pesar de que ya tenía una experiencia, duré más o menos como 4, ya era casi 4 años de experiencia, 4 o 5, oye, no, no, era imposible. Entonces yo dije, bueno, dos cosas.
regresar a los estudios y decidí comenzar una maestría en ciencias políticas. Y dije, bueno, me abro un poco más el espectro a ver si, Ujú. pero siempre era ciencias sociales y humanas. Yo decía, yo no voy a, mi vida siempre ha sido esa, siempre ha girado en torno a esta, como digamos que mi- mis, mis aptitudes, no sé cómo puedo decirlo, pero siempre ha sido ciencias sociales, ciencias humanas. Yo realmente no me veo haciendo otra cosa porque realmente es como, digamos, esa orientación de profesional. Y hace mucho sentido porque al final es una forma de potenciar todo ese conocimiento que ya traías del estudio y de la experiencia de Colombia en derecho. Al final era una Claro, forma digamos, de amplificar, si se quiere, todo ese conocimiento que ya traías y ponerlo en valor a la nueva vida que estabas ya armando o que ya estabas viviendo total. aquí en Canadá. Así fue. Entonces regreso a los estudios, empiezo la maestría, comencé una maestría de ciencias políticas con una opción de investigación. Y voy a resumir rápidamente ahí. Bueno, en ese momento ya conozco al que es pues bueno, durante ya unos años antes había conocido había terminado con mi ex, que se devolvió a Colombia porque realmente para él este proceso fue difícil y regresó. Es bastante entendible, realmente aquí las personas, cada proceso de inmigración es distinto, cada persona es un mundo. Entonces él regresó, conozco aquí al que es mi esposo hoy en día y en la maestría me caso, tengo mi primer hijo. Eso empieza a dilatar un poco el terminar la maestría, digamos, en culminar esta etapa. Y consigo con una municipalidad un proyecto en inmigración genial en el que tenía que hacer toda una evaluación, tenía que hacer como todo un mapeo. Entonces consigo trabajo y entonces maestría, trabajo, mamá, no, ya creo que eso empezó a hacer mella a nivel de salud mental y dije, tengo que Supuesto. parar algo y no puedo parar vida familiar porque pues no, o sea, mamá, soy mamá todos los días, 24/7. Y bueno, el trabajo era lo que nos estaba dando también esa estabilidad laboral y la Por estabilidad supuesto. económica que estábamos necesitando. Entonces digo, no, pues me toca la maestría. Realmente dije, ok. Luego de eso ya vienen dos experiencias profesionales. Trabajé en otro proyecto de inmigración con un diputado también de la municipalidad donde trabajo porque le encantó el proyecto. También oyó hablar de mi experiencia y dijo, venga, yo me la traigo porque quiero trabajar con las comunidades acá. También un proyecto de inmigración. Tengo mi otra hija. Y después de todo esto viene ya mi última experiencia profesional, que es lo que estoy haciendo ahora, que trabajo para una organización de cooperación internacional en educación. Volví a la cooperación internacional sin proponérmelo. Mencionaste ahora la maternidad, llegaron los hijos y pues definitivamente cuando llega la maternidad y ese rol de ser padres, pues la vida cambia. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo madre en Canadá? Y no solamente siendo madre en Canadá, sino siendo migrante en Canadá, porque definitivamente criar hijos sin una red de apoyo es todo, o sea, si la crianza es difícil, criar sin red de apoyo es un poquito más complejo. Entonces, cuéntame, Carolina, ¿cómo fue ser madre primeriza lejos de Colombia, lejos de tus padres, de la gente que te acompañaba en el día a día en Colombia? Llega, ok, este momento de ser mamá, porque también era un momento, era un proyecto, si puedo decirlo yo, un proyecto de vida que yo dije, yo quiero tener una familia, yo quiero tener unos hijos. Y claro, aquí ya cambia. O sea, te digo que es un momento de cambio de perspectiva en este proceso migratorio, que es mamá y mamá migrante. Puedo decirlo que tengo un compañero maravilloso y pues bueno, somos un gran equipo, pero claro, estar lejos sin la familia, sin una red que tú tendrías si estuvieras en Colombia, hace una gran diferencia.
Y en la crianza con mis hijos ha sido, o sea, mis niños están en una edad muy, muy pequeña y hasta ahora estoy como descubriendo todo esto de la maternidad, pero sí, si hablamos del tema de ser mamá migrante, uf, la diferencia yo creo que es muy grande estando aquí lejos de la familia. Yo no tengo familia acá, mis papás y toda mi familia, pues sí vive en Colombia. Mi esposo no es colombiano, mi esposo es francés, pero la familia de él también vive toda en Francia. Entonces aquí somos él y yo. No tenemos una red como la que uno diría en Colombia, que es que pasaba, o sea, está la abuelita, o sea, está la mamá, está la tía, están los tíos, o sea, los hermanos o las hermanas de nosotros, está hasta la vecina. A mí me cuidó mi vecina, a mis De hermanos, o acuerdo. sea, hay esa es, tengo una amiga que decía que en África los hijos no son de la mamá y el papá, los hijos son De de, la tribu, de la tribu. Es sí, así. Creo que esa facilidad no la tenemos aquí, no la tenemos aquí. claro. Y ahí es muy importante resaltar que eso puede llegar a generar una ansiedad muy grande, porque en algunos ocasiones, si no es que en la mayoría es, ¿qué hago? ¿Trabajo o me quedo con mi hijo que está enfermo? Y si no trabajo, no me pagan. Sí, Y entonces empieza esa balanza a tirar de un lado y al otro, y es ahí en ese tipo de situaciones donde debemos, pues, tratar de hacer un llamado a la calma, ¿verdad? Y no dejar que nos desborde, y si en algún momento nos desborda, pedir ayuda. Se requiere mucho coraje pedir ayuda, pero es muy necesario, sobre todo cuando vivimos sin red de apoyo, pedir ayuda profesional cuando ya el tema está muy desbordado, cuando la urgencia o la necesidad mejor de cubrir mi rol de madre o padre, cubrir las necesidades de la casa, soy además trabajador, pero no tengo una red de apoyo o mi red de apoyo es mínima, porque hay quienes logramos, digamos que, abrirnos un poco y pensando además también en tener esa red de apoyo, pues logramos conseguir personas que nos den la mano. Pues no siempre están ahí, no siempre uno puede esperar que estén ahí, pero siempre es muy importante, yo lo he visto así, siempre es muy importante levantar la mano y pedir ayuda cuando se necesita. Emocionalmente, Carolina, ¿cómo te sentiste tú en ese proceso de madre migrante? Yo he pedido ayuda a nivel, o sea, a nivel profesional, porque cuando nació mi hijo Nahuel, me sentí muy sola, porque recién llegábamos a un nuevo barrio, pues compramos una casa, tenemos esa fortuna y gracias a Dios de que nos volvimos propietarios en Quebec, en Canadá. Y entonces toda mi vida estaba en Montreal, mis amigos y todo, y nos vinimos a las afueras, ¿cómo se dice esto A yo? los suburbios. A los suburbios. Y entonces, pues claro, aquí yo qué red, yo no conocía a nadie. Bueno, fue en el momento del verano, entonces, bueno, mi mamá vino a ayudarme sí, como 3 meses se quedó conmigo. Pero ya después cuando mi mamá se fue, era como más o menos el comienzo del otoño y ya estaba súper empezando a hacer frío y bueno, ya yo sola y ahora qué hago y bueno, era mamá primeriza. Y ya empecé a sentir como, sí, yo empecé a sentir como que me empecé a como a dar como una especie como de depresión, no sé, algo como raro. Ahí pedí ayuda profesional. Y ahora con mi segunda hija también, también, no sé, porque a mí también me dio como una especie, como también mi mamá se fue y no sé, es cuando mi mamá se va que me empieza como no sé, se me viene el mundo encima. Claro. Además, después de tener hijos, digo, inmediatamente después de tener los hijos, pues algo muy parecido a la depresión postparto.
yo tenía un comienzo con mi segunda hija, con mi primer hijo, no, realmente era simplemente porque, claro, me estaba sintiendo un poco triste, pero no estaba ya al borde de la depresión. Pero creo que sí, en el segundo caso con mi hija, Guaira Luna, sentí como que sí, realmente a veces no quería levantarme, a veces tenía muchas ganas de llorar, a veces empecé a tener pensamientos súper raros, súper tristes, que no soy una persona así, yo siempre soy una persona muy alegre, muy positiva. Y claro, entonces me dice mi terapeuta, que es mi psicóloga, yo creo que llevo ya como 6 años o 7 años consultándola por ciertas cosas. Y ella me dice, sí, creo que estás empezando a tener una depresión. Pero tengo la gran fortuna que en ese momento me tenía la posibilidad, porque la licencia de maternidad es muy larga aquí, es un año, y yo me la tomé toda. Entonces dije yo, bueno, y entonces me fui para Colombia como un mes. Entonces dije, no, sí, claro, tengo que salir de este. Y hay un momento a mí de transición aquí entre el invierno y la primavera, verano aquí, que me da como, no sé, una especie a mí, siempre ya me he dado cuenta, o en estos últimos como 5 años, que me da muy duro como salir como de este, o sea, no sé, como quiero ya como que acabe el invierno, pero no se acaba, entonces eso a mí me empieza a dar como una frustración y me empieza. Entonces, en ese momento cuando nació Guaira Luna dije, no, me voy para Colombia y así, así como que salgo un poco de este invierno y cuando regrese ya estoy en calor, sol, qué delicia. Y ya puedo salir con la niña al coche y puedo hacer muchas cosas, porque sí, es que el tema de los 6 meses en invierno aquí, porque son 6 meses, ese encierro a uno lo hace Sí, mucha es bien mella para agotador. agotadora, hace mucha mella para las personas. No sé, pienso en mi caso, hace mucha mella en mi salud mental, emocional. Por Pero supuesto. entonces, pues creo que sí, siendo mamá, pedí ayuda y es válido hacerlo y a un profesional. Así es, Carolina. Y te doy las gracias por haber abierto tu corazón de esa manera con nosotros, porque realmente yo siento que entre la comunidad de hispanohablantes hay mucho prejuicio con el tema de pedir ayuda, con el tema de asistir a la terapia, al terapista, cada vez menos. Pero nosotros cuando migramos somos muy vulnerables y somos muy vulnerables en nuestras emociones y en nuestro aspecto emocional y en el tema de salud mental. Entonces siempre es muy importante pedir ayuda. Quisiera pasar a la siguiente pregunta sobre el tema de maternidad que veníamos hablando y es, ¿cómo mantienes la cultura y las tradiciones propias? Nos contaste ahorita que tu esposo es francés, tú colombiana, están en Quebec, que digamos de alguna manera tiene más influencia o más influencia de lo francés, pero cómo sobrellevan esta familia bicultural? Em, Multicultural, porque aquí los dos es, son bueno, quebequenses. Yo pues, digo que tengo dos quebecuas dos quebequitos. Bueno, les dicen aquí a los quebecos, ¿no? A los quebecos. Yo hablo español y les hablo en español. Y mi esposo les habla en francés, pues porque es su lengua materna el francés. Y ellos van a una guardería en francés porque pues estamos en Quebec, entonces hablan. Entonces ellos, hasta ahora, pues son niños muy pequeños, están haciendo esa diferencia entre los dos idiomas, porque el cerebro tiene digamos que su cerebro es inmaduro todavía, entonces ellos todavía están haciendo como esa asociación. Pero, por ejemplo, en mi entorno, nadie habla francés, entonces él tendrá que comunicarse con mi familia en español, entonces de la única manera que puedo hacer es hablar con él en español y esa es la manera como que hago, como le arreglo. Y somos súper, yo digo que mi esposo es más colombiano que yo. ok, Él es más, yo digo que, yo no sé, yo salí con un francés, yo digo a veces el francés es chiviado, porque es que él es un francés que ama la cultura latina, que ama lo colombiano. Nosotros fuimos a cursos de aprender salsa, pero ya sabía, él sabía español antes de conocerme, pero él ahora habla un español perfecto y además él es del español colombiano. Tú le preguntas, ¿y cómo estás? Bien, bien, ahí vamos. O no, sí, más ratico, o espera, o cosas que decimos expresiones colombianas. expresiones, ¿sí? Él las dice. Él es puro paila. La primera que no, paila. Él habla español colombiano. Entonces,
Sí, realmente aquí tratamos, ¿no? Y pues tenemos comunicación constante con abuelos y comunicación constante con tíos y De lado y lado. de lado y lado. Visitamos, tratamos, tenemos pues tenemos pues tenemos esa oportunidad. Mi esposo trabaja en el área de la aviación y entonces tenemos esa oportunidad de tener tiquetes a un precio, sí se pagan, pero sí, pero es un precio mínimo, es decir, es como los impuestos. Entonces podemos viajar a Colombia y a Francia, entonces los niños no están, o sea, es decir, los niños no están, digamos que lejos Ujú. de su familia en Colombia o de su familia en Francia. Y otra cosa, nosotros somos muy familiares, los franceses también, no son tanto como nosotros. Nosotros somos Ajá. una cosa que nosotros somos el cordón umbilical, que mi No hermano se corta. no se corta nunca, que para él era, pero ¿cómo es posible que hablas todos los días con tu mamá y con tu papá? Y yo sí, yo hablo todos los días con ellos. No hablamos todos los días, pero sí nos chateamos o a veces vos o a veces, y hasta a veces nos llamamos. Ellos no son tanto así. Mi esposo por ahí se habla cada 8 días con ellos o cada fin de semana se escriben o a veces cada 15 días nos llamamos. No es tanto como nosotros, pero sí su cultura también, pues, él también eh, vive cerca de sus papás, entonces tratamos de transmitirle todo eso, es una mezcla, yo digo que mis hijos son colombo, franceses, quebequenses. Bueno, Carolina, pues el tiempo ya se nos está agotando y no quisiera dejarte ir sin antes preguntarte cuál es ese mensaje final que quisieras dejar a las personas que están escuchando esta conversación. Pues yo digo que este proceso es un proceso que tiene varias etapas. En mi caso particular, este proceso tuvo como un cierto tiempo en una búsqueda profesional y una búsqueda de estabilidad en ese sentido a nivel profesional y pienso que exacto, yo siempre digo persistir, resistir y nunca desistir. Siempre ha sido como esta frase que yo tengo y creo que por eso yo logré, digamos, como una estabilidad a nivel profesional que es la que estoy viviendo ahora. Pero llegan otros momentos en el caso particular mío como mamá y como migrante y creo que este proceso en este momento para mí se partió en dos. Es decir, ya esto pasó, era una prioridad, pero ahora mi familia, mi vida familiar, mis hijos, creo que toman como, digamos, como que pasa, digamos que de este proyecto profesional al proyecto familiar, o sea, digamos que es como la prioridad. Y estoy tratando de hacer ese balance entre esas dos cosas. Entonces, pues, en mi caso particular ha sido así. No es un proceso fácil, es decir, este proceso para llegar a este punto, porque yo ya llevo 11 años aquí, es un proceso que tiene altas y bajas, tiene momentos maravillosos, pero también tiene momentos muy tristes, tiene momentos también de mucha soledad, de mucha de mucho cuestionamiento, pero también saca lo mejor de ti, es algo que te hace como exponenciar tus habilidades, a conocerte mejor, conocer las mejores cosas de ti, pero las peores también. Entonces yo le agradezco mucho, yo siempre agradezco mucho a este proyecto llamado Canadá porque he sido muy bendecida, pienso que a mí me ha ido bien y a Quebec también, realmente creo que ahí voy a hacer también un coté como un lado, sí, Quebec me abrió las puertas y realmente creo que he tratado de retornarle a la provincia todo lo que me ha dado los primeros años de apoyo en muchos sentidos y creo que ese es como mi mensaje. No sé si en algún momento de este proyecto, como te digo, esos arraigos y esas raíces que tenemos, tanto mi esposo en Francia como yo en Colombia, nos llamen. Últimamente, y te hago también esta infidencia, nos han llamado mucho porque, como te digo, somos familiares ambos, muy familiares, es decir, estamos cerca de la familia y ver a las familias
bueno, ver a los niños crecer lejos de sus familias, lejos de sus abuelos, lejos de sus tíos, lejos de sus primos, al mismo tiempo ver a sus papás envejecer y no poder estar ahí cuando tú necesitas apoyarlos. Todas esas cosas hacen que tú replantees, como yo te digo, esta parte de este proceso, en este caso particular ahora como mamá migrante. Entonces yo digo que estamos en una evolución constante en este proyecto llamado Canadá y en este caso yo ya pasé, yo creo que yo estoy en el momento, en un momento de profesional deseado, pero viene esta etapa como mamá migrante que hasta ahora por escribirse porque mis hijos son pequeños y hasta ahora estoy comenzando esta vida de maternidad. Quiero darte las gracias nuevamente, ya el tiempo se nos agotó. Agradezco que hayas abierto tu corazón de esta manera, que nos hayas contado todos estos detalles y anécdotas que tuviste en el proceso de migrante y en lo que ha sido ser mamá en Quebec. Muchas gracias, Catalina, y espero que pues esta voz identifique a otras personas que también viven esta misma realidad, a otras mamás. Así será.